La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 30 de diciembre de 2013 un importante informe sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, que habitan en el continente americano, en el que se pone de relieve que no fueron colonizados y que no tienen relaciones permanentes con las sociedades nacionales prevalecientes en la actualidad, y que sus integrantes y sus antepasados han habitado el continente desde mucho antes de la existencia de los estados actuales, pueblos de los que hoy sobreviven muy pocos y muchos corren el riesgo de desaparecer por completo. Ese estudio se denomina Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas, recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos. Se analiza que uno de los puntos que agrava la permanencia de esos pueblos es la demanda nacional e internacional de los recursos naturales que se encuentran en los territorios con presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por ejemplo, de maderas, hidrocarburos, combustibles fósiles, minerales y recursos hídricos, lo cual, como puede apreciarse, muestra la vulnerabilidad a la que están expuestos esos pueblos y que son de los pocos que no pueden abogar por sus propios intereses. Y por ello se propone que sus derechos humanos sean respetados de la misma manera que los de todos los habitantes de las Américas y adoptarse medidas tales como garantizar territorios de suficiente extensión y calidad a los pueblos indígenas, entre otros de características plurinacionales, en procesos de reconstitución, agricultores, itinerantes o pastores nómadas o seminómadas, desplazados de sus territorios o cuyo territorio ha sido fragmentado. La Comisión Interamericana, considerando que desde 1972 ha defendido estos derechos, propicia una jurisprudencia en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica no solo proteger una unidad económica, sino su aspecto social, espiritual y cultural en relación con la tierra, pues en el caso de estos pueblos existe una relación directa entre la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos naturales, reiterándose que se respeten plenamente sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales que esos pueblos han ocupado y utilizado ancestralmente. El informe en comento lo preparó la Comisión Interamericana en base a varias fuentes de consulta y de investigación en la que participaron especialistas y antropólogos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, que son los países en donde existen la mayoría de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. De acuerdo con estos estudios, si bien, según la Comisión Interamericana, se desconoce el origen de las autodenominaciones de sus pueblos, esto se debe a la traducción de sus dialectos, que varía mucho. Por ejemplo, la palabra Wawó, de la que se origina el nombre de un pueblo, significa simplemente humano. Y en la lengua de los ayoreo de Paraguay, el término coñone significa gente sin pensamiento correcto y es utilizada para referirse de manera general a las personas no ayoreo. Para concluir estos comentarios, cabe citar lo que para la Comisión Interamericana se entiende pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población mayoritaria, no indígena, y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. También pueden ser pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que, tras un contacto intermitente con las sociedades no indígenas, han vuelto a una situación de aislamiento y rompen las relaciones de contacto que pudieran tener con dichas sociedades. Por lo importante y trascendente del informe de la Comisión Interamericana en comento, procuraré retomar el tema en otra participación posterior.